Bueno, hola, ¿cómo están? Ahora en este video vamos a resolver el primer ejercicio de la guía de The Sine and Cosine Rule. Bueno, miramos el dibujo, tenemos un trapezoide que parece estar compuesto por dos triángulos. Y el enunciado dice, The diagram shows the plan of a field ABCD with a path from A to C. Calculate the obtusal angle ABC. Bueno, ¿cuál es el ángulo obtuso ABC? Este que está acá. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, lo vamos a calcular con la regla, el teorema del seno. Que dice que bueno, que para cualquier triángulo se cumplen estas equivalencias. Que si tengo un lado A opuesto al ángulo A mayúscula, ese lado A sobre el seno del ángulo opuesto es igual al lado B sobre el seno del ángulo opuesto B, que es igual a C sobre el seno de ese lado opuesto C. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Miramos este triángulo que tenemos, el triángulo ABC, y vamos a resolverlo de esta manera. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un ángulo en A con su opuesto de 45 metros, entonces vamos a hacer así. 45 metros es igual a ¿qué ángulo es? Al seno de 35. Esto es igual a ¿cuál es el opuesto B? Lo tenemos como dato, que es 70 metros, sobre el seno de ABC. Despejamos de acá. Y el seno del ángulo ABC es igual bueno, entonces, pero si ahora nosotros hacemos el arco coseno de lo que nos dio, probablemente nos dé un ángulo agudo. Por lo tanto, y nosotros sabemos que ABC es un ángulo obtuso. Entonces hay que buscar cuál es el ángulo obtuso que tiene el mismo seno que este ángulo agudo. Por lo tanto, voy a hacer el arco coseno de 0,89, el arco seno, perdón. Y esto me va a dar un ángulo agudo con el mismo seno que el ángulo obtuso que estamos buscando. Este ángulo va a ser, si le ponemos 0,89, va a ser de 62,9. Bueno, entonces buscamos qué ángulo obtuso va a ser el que tenga el mismo seno. Y bueno, el ángulo obtuso con el mismo seno va a ser el ángulo suplementario. ¿Por qué? Bueno, lo miramos. Si tenemos una circunferencia de radio 1, por ejemplo, y acá tenemos nuestro ángulo de 62,9 grados, va a tener el mismo seno. Y el complementario 62,9 va a ser 117,12. Y bueno, los ángulos suplementarios son los que juntos suman 180. Entonces, ¿esto cómo lo sacamos? Hacemos 180 grados, porque estos dos ángulos de acá suman 180. Y bueno, ¿cuál tenemos? El de 62,9 menos 62,9 grados va a ser igual a nuestro ángulo ABC. Y esto es igual a 117,9. Perdón, 1. El resultado les va a variar, les va a variar mucho, depende de cómo redondeen el seno de ABC. Por lo tanto, por ahí las respuestas varían. Pero bueno, como nosotros lo redondeamos a 0,89, la respuesta es 117,1 grados. Y lo podemos comprobar
que el seno de 117, pueden poner en la calculadora, va a ser igual al seno de ABC, que nos dio 0,89. Si quieren comprobar que esté bien, el seno de esto les tiene que dar igual a eso. Bueno, pasamos al otro. Angle CAD. ¿Cuál es el ángulo CAD? Es este de acá. Bueno, de vuelta lo podemos plantear. En este caso vamos a usar la regla o el teorema del coseno. Podemos mirar las ecuaciones y podemos resolverlo de esta manera. Porque el teorema del coseno se resuelve simplemente con los lados del ángulo. Y en este caso, como tenemos todos los lados, nuestra incógnita va a ser el ángulo. Bueno, y usamos una de estas ecuaciones. Llamamos a nuestro ángulo CAD y lo podemos resolver. Y a ver, miremos, escribámosla. Reescribámosla con los datos que tenemos. ¿Cuál es el opuesto al CAD? O sea, nuestro A al cuadrado. Y es el de 55 metros. Por lo tanto, 55 metros al cuadrado va a ser igual a, el otro lado puede ser este de 80, el lado B, 80 metros todo al cuadrado. 80 metros al cuadrado nuestro lado C va a ser este de acá de 70 más 70 metros al cuadrado menos 2 por B, que B habíamos llamado al de 80. Ahora lo voy a escribir para que entre de otra manera. Ahora lo que estamos haciendo es escribir qué es cada cosa para que más o menos se entienda. Menos 2 BC por el coseno de CAD. Para que no se confundan, acá le saqué los cuadrados. Había unos cuadrados y los borré. No va al cuadrado los cosenos. Simplemente van así. Ahí es el teorema del seno. Estaba mal copiado. Bueno, entonces, ¿qué teníamos? 55 metros al cuadrado, 80 metros es b al cuadrado, 70 metros al cuadrado es c al cuadrado, menos 2, b es 80, c es 70 y el coseno de CAD es el coseno de A. Bueno, despejamos coseno de A y si despejamos el coseno de CAD nos queda esta ecuación. Pasamos el 80 restando, el 80 metros cuadrados restando, el 70 metros también lo pasamos restando, el 70 metros cuadrados, y esto que está acá lo pasamos dividiendo. Y bueno, ahí tenemos el coseno de CAD, y esto es igual a 0,74. Por lo tanto, el coseno de CAD va a ser el ángulo CAD va a ser el arco coseno de 0,74. Y bueno, ahí el arco coseno de 0,74 nos dio 42,27, que es el ángulo CAD. Y bueno, el último, el punto B, dice: Walker walks along the path AC. Calculate his shortest distance from B. Y que calcules cuál va a ser su distancia más corta desde B. O sea, camina desde AC y cuál es su distancia más corta desde B. Lo más probable, y que en realidad es la distancia más corta de B del path AC, es cuando esto sea 90 grados. Entonces vamos a tener que aplicar de vuelta el teorema del seno, pero con nuestro nuevo triángulo. Y vamos a tener que calcular la distancia desde este punto que está acá, que lo podemos llamar el punto P, hasta el punto B. Y tenemos un nuevo triángulo para resolver con teorema del seno. Pero antes, como nos faltan datos, podríamos ver
o tratar de resolver cuánto vale esto, ese lado. Y ese lado, ¿cómo lo vamos a resolver? Y bueno, también de vuelta con el teorema del seno. Pero no tenemos ni el lado ni el ángulo. ¿Cómo podemos sacar este ángulo? Y bueno, ya tenemos un triángulo con un ángulo interno que lo sabemos y otro ángulo interno que lo sabemos. Por lo tanto, sacamos este ángulo que está acá. ¿Que cuánto es? Y bueno, hacemos la cuenta. Y vamos a tener 180 grados menos 35 grados menos, ¿cuánto era el ángulo ABC que calculamos? 117,1. ¿Y eso cuánto es igual? Eso va a ser igual a 27,9. Por lo tanto, grados, siempre grados. Por lo tanto, este ángulo es 27,9 grados. Borramos. Y de vuelta, con este ángulo de 27,9 grados, tratamos de calcular cuánto es la longitud BA. Bueno, y hacemos que podemos hacer el teorema del seno. Y bueno, elijamos un lado. A ver. A ver. Y puedo decir que el lado BA sobre el seno de 27,9 grados va a ser igual a ver, algún lado. Y puedo elegir este lado de 35 al seno de 35 grados sobre el opuesto que es 45 grados. Despejo y obtengo BA. Perdón, el 45 era metros, no grados, estaba mal la unidad. Y bueno, hago 45 metros. El seno de 27 pasa multiplicando por seno de 27,9 grados sobre seno de 35 grados. Y bueno, todo esto es igual, cuando haces la cuenta, a 36,71 metros. Bueno, como ya tenemos que el lado BA es igual a 36,71 metros, perdón, 36,71 metros, podemos hacer vuelta el teorema del seno para calcular esta altura que es BP, que es la distancia más corta desde el punto, desde AC al punto B. Y bueno, ¿qué datos tenemos? Y nuestra nueva incógnita va a ser la longitud BP. Ya tenemos un ángulo opuesto al de 90. Y tenemos que 35 es el ángulo opuesto a BP. Por lo tanto, podemos hacer de vuelta el teorema 36,71 metros sobre el seno de 90, que va a ser 1, es igual a BP sobre el seno de 35 grados. El seno de 90 es 1, entonces podemos pasar el seno multiplicando y BP va a ser igual a 36,71 metros por el seno de 35 grados. Eso es igual a 21,1 metros. BP igual a 21,1 metros y lo escribimos acá abajo, 21,1 metros.